Bueno, mis hermanos, después de este efusivo saludo, yo los invito a que tomen asiento. Vamos a el autoexamen de conciencia. Entonces los invito a que por favor en su Biblia busquen el Salmo 73 y por favor coloquen el separador de páginas en ese salmo. No nos vamos a mover de ahí. Salmo 73. Cuando toquemos otro texto, pues simplemente lo buscan, pero déjenlo ahí en el Salmo 73. Y vamos a orar por este mensaje. Vamos a poner en manos de Dios su santa palabra. Los invito, hermanos, entonces a que ya que tienen el Salmo 73, elevemos una oración a Dios por este mensaje. Amado Dios, yo te bendigo y te agradezco por darme la oportunidad y el privilegio de compartir este mensaje. Te pido que tu Santo Espíritu se mueva, Dios, que pueda consolar, animar y establecer nuestras almas en esa senda perfecta a la cual nos has llamado vivir y caminar todos los días. Ayúdame, Señor, para poder transmitir este mensaje y que sea de bendición, que ministre la vida de los hermanos que se encuentran hoy acá y que a través de él, Señor, salgamos fortalecidos a través de tu santa palabra. Pongo en tus manos este autoexamen de conciencia y que sea tu Santo Espíritu sellándolo en tu perfecta voluntad en el corazón de cada uno de mis hermanos. Oramos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, he titulado este mensaje Crónicas de una crisis superada. Así se llama el título de este autoexamen de conciencia. Y vamos a empezar, como les decía, a leer todo el Salmo, así de que estén muy atentos. Vamos versículo por versículo y empezamos en el versículo 1. Dice así el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Aquí vemos a Asaf, el autor de este Salmo, haciendo una declaración maravillosa que creo que todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos también hacer. Sabemos que Dios es bueno, que bueno es siempre Dios y que sobre todo para con los limpios de corazón, es decir, sus hijos, aquellos que Él mismo ha limpiado y lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Qué bonita declaración con la que empieza este Salmo. Sin embargo, después de esta declaración tan hermosa, vemos un giro dramático en las palabras de Asaf, el autor de este salmo. Él nos empieza a describir una crisis de fe que tuvo en su vida. Vamos a leer el versículo 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre aquí nos cuenta que cierto día se puso a mirar, a observar la vida de los incrédulos y a contemplar cómo les iba a las personas impías que viven sin que Dios les importe y que viven a espaldas de su voluntad. Y a pesar de eso, él observó que vivían vidas muy prósperas. Aquí en el versículo 4, vamos a continuar, la idea prosigue, dice así: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. El salmista observaba que estos impíos no les pasaba por su mente la muerte, no se preocupaban por ella, pues disfrutaban de gran bienestar, se veían muy saludables, mientras que él, que amaba a Dios y le servía todos los días en su templo, frecuentemente sufría de percances de salud. Pero además Asaf se daba cuenta que estos impíos no pasaban trabajos ni penas en sus vidas, como en cambio él sí las tenía que enfrentar muy a menudo en su vida. Y él se preguntaba cómo era posible que Dios permitiera tal injusticia. Versículo 6. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón.
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. El salmista se da cuenta de cómo estos hombres son orgullosos y soberbios y altaneros y recurren incluso a toda clase de violencia para alcanzar los antojos de sus corazones. Piensa entonces en su ser interior este salmista que la impiedad pareciera ser recompensada. Versículos 9 y 11. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos se atreven incluso a retar a Dios y a negar su existencia. Ellos no tienen temor incluso de blasfemar su nombre. Y aunque parezca increíble, muchos impíos llegan hasta el punto de mofarse de Dios, porque piensan que Dios, si es que hay tal cosa como un Dios, ni siquiera sabe lo que sucede en la vida, ni le importan los asuntos que acontecen en este mundo. Versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Asad, ya en esta parte, estaba completamente contrariado y decepcionado. Se pregunta cómo estas gentes impías, sin tener ningún obstáculo, pueden alcanzar tantas riquezas. Yo no sé usted, si tal vez está viendo lo mismo en su vida y tal vez en ocasiones ha visto esta realidad en el entorno en el que usted habita. Y se ha fijado que algunos de sus familiares, conocidos, cercanos, amigos y personas a su alrededor les va muy bien. Cada vez pareciera que su vida se torna mejor. La última vez que vieron a estas personas que no creen en Dios, los viste en su flamante auto, un modelo reciente, muy bonito, viviendo en una casa muy confortable. Y este año nuevo acabas de verlo y resulta que ya cambiaron de modelo, un último modelo, algo mejor. Mientras que tú llevas tiempo trabajando y ahorrando para comprarte un carrito sencillo y todavía no ha sido posible. No sé si a usted le ha pasado eso. Ellos alcanzan con creces los deseos de su corazón y como si fueran pocos, sus apariencias son envidiables. Se ven rozagantes, muy saludables, mientras que tú llevas mucho tiempo enfrentando quebrantos de salud y situaciones personales duras y hasta has tenido que sufrir penalidades para escasamente sobrevivir. Por eso es que al reflexionar sobre esta situación, Asaf termina sumergido en una profunda crisis al no entender por qué sucede todo esto. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Vemos que Asaf toca fondo en su crisis de fe y llega a la lamentable conclusión de que servirle a Dios realmente no vale la pena. Porque al hacer la voluntad de Dios en su vida, piensa él, este hombre al ver esta situación, que ha llegado a ser incluso una carga para él y que ha llegado a ser solo causa de sufrimiento. Y es probable, es muy probable, hermanos, que alguno de ustedes que me escucha hoy se sienta identificado con el autor de este salmo. Y eso es bueno, ¿sabe? Porque tenemos que reconocer que aún los verdaderos hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos confiado en el Señor, podemos pasar por este tipo de crisis profundas. Estas crisis nos pueden incluso llegar a hacer dudar de la fidelidad de Dios. Y quiero que me acompañe sin perder el Salmo 73 a Mateo 11:2. Mateo 11:2. Mateo 11, versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Hermanos, vemos aquí al más grande de los profetas, según la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, aquel quien allanó la senda de nuestro Salvador, aquel que tuvo el privilegio de bautizarlo, dudando en un momento de crisis en prisión de todo lo que durante toda su vida había anunciado. Es tremendo, mis hermanos. Volvamos al Salmo 73, ahora le damos el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí
el fin de ellos. Asaf reconoce que fue difícil para él poder comprender esta situación que estaba viviendo y encontrarle sentido a estas aparentes injusticias de la vida. Tal vez nosotros muchas veces hemos tenido estas mismas inquietudes, pero note que fue solo hasta cuando entró en el santuario de Dios, hasta cuando fue a la misma presencia de Dios y que dejó de cavilar en su propio corazón y en pensamientos, que encontró respuesta a su inquietud. Fue en oración y en el estudio de la palabra que pude encontrar dirección para entender esto. Por cierto, si estás tú atravesando alguna crisis y has estado dándole vueltas al asunto y has dejado de hacer lo que tienes que hacer, que es buscar en la presencia de Dios la respuesta, te animo a que lo haga, mis hermanos. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Vemos en estos 3 versículos cómo Asaf se da cuenta del terrible final que les esperaba a todos estos impíos. Aunque ahora él los estuviera viendo como afortunados y dichosos, y se espanta a ver el trágico escenario en el cual se consumirán para siempre los inconversos, aunque ahora la estén pasando muy bien. Leemos en Lucas 6, 24 y 25 lo siguiente: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Asaf entiende la insensatez de los pensamientos que tuvo en su corazón con respecto a la vida de estos impíos. Se siente pusilánime y decepcionado de sí mismo de haber envidiado sus vidas. Versículo 21 y 22 del Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asaf se da cuenta de lo totalmente equivocado que estuvo o que estaba. Y que su crisis, esa que experimentó, era simplemente un producto de su ignorancia. Se considera a sí mismo como una bestia que no tenía entendimiento. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Sin embargo, Asaf en su alma se consuela en lo más profundo, porque sabe muy bien que a pesar de la crisis de fe que tuvo y de las dudas que enfrentó en esos momentos, él nunca dejó de amar a Dios, porque Dios lo había amado a él primero y lo sostenía firme en su mano. Al igual que Asaf, cada uno de nosotros, sus hijos, debemos recordar eso. Amamos a Dios. Y vemos esta realidad en la vida del apóstol Pedro. Si quiere, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. Juan, capítulo 21, 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Después de haber negado a su maestro 3 veces y de haber fracasado Pedro en su determinación de serle fiel hasta la muerte, Jesús tiene que restaurarlo y le hizo repetir 3 veces esta frase, porque Jesús sabía que Pedro lo amaba a pesar de su negación. Él amaba a su Señor, como tú y yo, mis hermanos, espero que lo amemos. Amén. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué gloriosa declaración, mis hermanos. Que ojalá Dios nos ayude a entender verdaderamente y a vivir estas palabras, que son la esencia misma del objetivo de la vida cristiana. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista reconocía que mientras estuviera morando en este cuerpo de carne, las luchas y las pruebas estarían asediándolo permanentemente para hacerlo desfallecer. No obstante, Dios era su roca en quien se fortalecía
y quien al final lo sostendría y cumpliría todo lo que le había prometido. Versículo 27 y 28. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Finalmente, Asaf aprende y nos enseña una gran verdad. Todos los que rechazan a Dios y se alejan de Él serán destruidos. Y no importa cuán afortunados parezcan ahora, al final los espera una tragedia eterna. Asaf ahora se regocija en su alma porque se da cuenta de lo dichoso y bendecido que es. Como nunca antes entiende que Dios es el bien supremo de su vida. Lamentaciones 3:24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Al igual que Jeremías, Asaf ahora tiene la absoluta certeza de que Dios es su esperanza y que su vida está segura en las manos de Dios para siempre. Hermanos, no sé qué clase de circunstancias está usted viviendo el día de hoy. No sé qué clase de crisis o tribulación está atravesando justo tal vez en estos momentos. Tal vez usted ha estado haciendo un balance de su vida cristiana y se ha sentido insatisfecho porque a pesar de que ha perseverado en el caminar con Dios, aún así se da cuenta de que el panorama de su vida no es precisamente el mejor. Tal vez está pasando una crisis económica y lo que gana no le alcanza ni para cubrir sus gastos. Y la verdad es que no sabe realmente ni qué hacer. Tal vez las relaciones con sus hijos adolescentes cada vez van de mal en peor. Tal vez algunas circunstancias de su vida realmente están bien mal. Irónicamente, al igual que Asaf, se da cuenta como personas a su alrededor que no son cristianas viven vidas muy prósperas y pareciera que cada vez su situación se torna mucho mejor. O tú, joven, soltero, soltera que me escuchas, tal vez durante mucho tiempo has estado clamando a Dios por una ayuda idónea y aunque lo has hecho fielmente y has perseverado en tu fe, no llega esa persona a tu vida. Sin embargo, ves a tus amigos incrédulos disfrutando de su pareja y tú sigues solo o sola en el Señor esperando y te preguntas, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Hermanos que me escuchan, la enseñanza que nos brinda este Salmo 73 nos anima a perseverar en la fe, a no dejarnos llevar por las circunstancias que estamos viviendo en este momento de nuestra vida, sino a poner la mirada en las promesas eternas que nos ha hecho Dios a los que somos sus hijos. Si puede, vaya conmigo a Proverbios 23:17. Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Me gustaría extraer algunas aplicaciones prácticas y enseñanzas para nuestra vida de este Salmo 73. La primera es que no importa cuántos años tengas de ser cristiano y cuán maduro te sientas en la fe. Al igual que Asaf, tú también puedes llegar a tener una crisis de fe y a pesar de que eres consciente de la obra sobrenatural, de gracia que Dios ha hecho en tu vida, de que te salvó y te convirtió en su hijo, no importa cuánto conocimiento teológico tenga y cuánto a diario lo busques, jamás pienses que no eres susceptible de atravesar una crisis de fe como la que tuvo Asaf. Primera de Corintios 10:12 dice lo siguiente: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Segunda enseñanza, tengamos cuidado de no desenfocarnos como le sucedió a Asaf. Dios no nos ha llamado a prestarle atención a los eventos que suceden en la vida de los incrédulos, a compararnos con ellos. Más bien, la Biblia nos exhorta a que imitemos el testimonio de hombres y mujeres de Dios que aparecen en las Sagradas Escrituras y que tenemos en nuestro alrededor. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17, nos dice lo siguiente. Filipenses 3:17. Hermanos,
Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tercero, Dios no nos ha prometido nuestra mejor vida ahora. Dejemos de estar tratando de hacer de este mundo un pequeño cielo. Escuche, mi hermano, nunca lo será. Nunca lo será. Este es un mundo caído que está bajo maldición. Más bien sigamos el consejo del apóstol Pablo. En Colosenses el 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuarta enseñanza. Este Salmo 73 nos invita a desarrollar una profunda compasión por aquellas personas que viven sin esperanza y sin Dios en este mundo. Lejos de que nosotros envidiemos lo que ellos tienen, más bien deberíamos compartirle lo que nosotros tenemos, de esa maravillosa esperanza de vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos compasión de ellos y oremos permanentemente por nuestros seres queridos, conocidos y relacionados. Y cada vez que tengamos la oportunidad, prediquémosles el único mensaje que puede traerle verdadera esperanza. Recordémosles que ellos realmente lo que necesitan no es mejorar sus condiciones de vida ahora, sino de recibir por la fe una esperanza más allá de esta vida. Y como esto se llama un autoexamen de conciencia, quiero simplemente cerrar haciéndonos unas preguntas, que cada uno de nosotros nos hagamos estas preguntas. La primera: ¿hemos dudado de la fidelidad de Dios por las difíciles circunstancias que hemos estado atravesando? Pregúntese eso. Segundo, ¿hemos estado mirando más a la gente de este mundo y su, entre comillas, prosperidad, que en vez de estar prestándole atención a los hombres y mujeres piadosas que tenemos como modelos? Tercero, ¿hemos dejado de tener intimidad con Dios en nuestra vida? De buscar su presencia, de buscarlo en oración para encontrar dirección y respuesta, por estar absortos en los asuntos y en las cosas de este mundo. Y última pregunta que quiero que se hagan, hermanos: ¿estamos orando e intercediendo permanentemente por la salvación de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, o nos hemos acostumbrado a su estado de perdición? ¿Estamos orando por nuestros amigos, por los conocidos, por las personas que nos permite tener en nuestra vida, en nuestro entorno? Oremos, hermanos. Amado Dios, yo te doy gracias por este mensaje. Te pido, Dios, que hayas hablado a la vida de mis hermanos y a mi propia vida, Señor. Que no nos desenfoquemos, Señor. Tú no nos has llamado a poner la mirada en los asuntos de los impíos ni de las cosas de este mundo. Ayúdanos a enfocarnos en el reino eterno que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir satisfechos con lo que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una profunda compasión, más bien por aquellos incrédulos que no te conocen, y que lejos de envidiar sus cosas, lo que tienen, podamos verlo con tus ojos y poder ver la terrible condición que les espera, esa condenación inminente que viene a sus vidas. Padre amado, no nos dejes acostumbrar al estado de sus almas. Permítenos clamar e interceder por ellos, sobre todo por nuestros familiares que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, a tomarnos en serio esta labor que tú nos has designado, Padre amado, y a ponernos en la brecha por su salvación. Te damos gracias por este mensaje y te bendecimos en los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con